Nos fuimos $102 arriba el día de hoy, pero primero déjenme mostrarles este trade disparatoso que hice aquí en SPY. Veíamos en la tendencia bajista que tuvo a causa del drop del viernes. Sin embargo, en pre-market dimos un gap up muy fuerte y veníamos en tendencia alcista. Entonces, o por lo menos micro tendencia alcista. Sin embargo, overall estábamos neutral. Yo veía que si veníamos y llegamos a este punto, acá a este order block, podían pasar dos cosas: o que rompiéramos, retesteáramos y nos fuéramos al alza, o si no, que rechazáramos y nos fuéramos a la baja y ahí iba a esperar un trade a la baja. Entonces tenían tres planes de trade posible: o que rompiéramos por encima, no me iba a coger este trade por encima de este punto, sino por encima del order block para estar seguros, no voy a coger trades disparatosos. Entonces espero que rompa por encima, reteste y vaya, o que rechace este order block, o que directamente este punto sea el máximo, venga, rompa por debajo de este low, tengamos un retest y nos vayamos a la baja. Al final, el primer escenario fue el que se dio en un minuto. Se quiere cargar, tú sabes, porque ahora no sé qué es lo que pasa con TradingView, que se pone lento y no quiere cargar. Yo voy a cortarlo aquí cuando quiera suceder, tú sabes, cuando la vaina quiera cargar, yo lo corto y lo pongo otra vez. Ajá, entonces, como lo mostraba, vino, rompió muy fuerte al alza, estaba más fuerte que el SPY. Al momento del Open se veía que el SPY quería ir a la baja y por eso yo apostaba al trade de Nvidia, perdón, es que Nvidia quería ir a la baja, mientras que SPY quería ir al alza. Entonces yo apostaba en Nvidia a la baja si era que se iba a dar ese trade, mientras que SPY estaba al alza y yo veía que simplemente iba a querer coger un trade al alza, a menos que, claro, este trade, este push simplemente fuera un rechazo para venir a la baja y luego retestear y irnos a la baja. Sin embargo, ese no fue el caso, simplemente siguió rompiendo al alza y en este punto ya yo lo veo muy claro, rompió, retesteó y dio la señal. Yo quería entrarme al alza en ese punto, fuertemente, pero no me pude entrar. Porque en Nvidia ya yo había entrado en el trade y yo estaba arriesgando ya $43 o algo así. No me daba para entrarme en SPY y también seguir arriesgando más dinero. Tenía que esperar a que Nvidia me confirmara primero, luego me diera la señal verde, la luz verde de mover el stop loss hacia arriba. Y en ese momento que yo lo pudiese mover, entonces me iba a entrar en el trade de SPY. Sin embargo, Nvidia llegó la señal muy tarde, nunca llegó. En SPY no pude entrarme en ese momento, simplemente se fue al alza. Y cuando vino y retesteó acá, para colmo, Nvidia todavía no había roto, entonces no pude entrarme cuando me quise entrar. Y en SPY siguió dando la señal. Entonces, en este rompimiento, ahí fue que Nvidia decidió romper. Ahí fue que le dio la gana de decir, ok, mueve tu stop loss. Y ahí, cuando vino y retesteó, hice mi entrada en esta vela, la puse el límite, más o menos viendo el contrato, en unos $62. Tenía un stop loss de $17 de pérdida. No me acuerdo exactamente el punto, pero bueno. Y en ese momento, el stop loss sí estaba acorde de A. O sea, si yo lo puse acá abajo, me iba a sacar acá abajo. Sin embargo, es un contrato ODT. Se aprecian y se deprecian muy rápido. Entonces, para cuando vino este punto ya, el contrato ya me había sacado en los $17. Simplemente decidí dejarlo así. Pude haberlo movido para llegar al stop loss original, pero ya no estaba en perder más dinero ese día de hoy. Ya yo estaba como que muy down. Realmente, veía el trade de Nvidia que iba muy lento, no se movía. Y yo ahí sufriendo muchísimo. Y dije, no, sabes que sea tu merced, baja el stop loss ahí. Si me quiere sacar, que me saque. Me saca y da otro push al alza. En este push al principio que dio acá, yo estaba arriba unos $20. Yo apuntaba, sin embargo, arriesgando 27, unos $34 de ganancia, un 1 a 2, que es la gráfica que tengo acá. Sin embargo, eso no me lo llegó a dar, pero pensándolo bien, realmente ese trade, que lo analicé muchísimo, debí de haberlo cogido. Porque el movimiento puede que tú consideres que ya estaba muy sobreextendido. O sea, yo estaba buscando una cuarta pierna en esa tendencia, ya en ese punto. ¿Realmente valía la pena coger ese trade? ¿Era un trade inteligente? Probablemente que no. Pero yo me entré porque era la regla, era el plan que estaba esperando. Simplemente vino y me dio un retest más para arriba. Entonces yo creo que al final eso estuvo bien. Ahora, ¿la salida estuvo bien? Yo creo que sí, porque al final puse mi stop, era la regla. No quería moverlo ya porque iba a incrementar demasiado la pérdida. Con la pérdida de Nvidia y la de SPY estaba en total como unos 30 y largos de pérdida. Si lo movía, podía estar de nuevo a 40, pero dije, si ya me salí del hoyo de Nvidia, ¿para qué quiero volver y meterme en otro hoyo con SPY? Mejor simplemente dejo que me saque y ya en ese punto. O sea que no creo que estuvo mal realmente. Y no creo que hubiese sido inteligente viendo $20 ahí arriba salirse. Porque realmente el plan era salirse acá. Entonces tú pudiese decir, bueno, estoy 20 arriba, si con Nvidia estoy 30 y largos arriba ya en ese punto de dólares, entonces con los dos combino 50, me salgo y llego a Daily Take Profit. Pero realmente no es el plan que teníamos en mente. Aunque puede ser inteligente, pero yo creo que realmente no es la
la decisión correcta basada en el hecho de que tú estás esperando que Nvidia venga y coja la liquidez aquí arriba. Tal vez hubiese sido una decisión correcta moverle el stop loss aquí abajo, posiblemente, pero yo no creo que yo lo hice mal. O bueno, yo creo que... Porque es que es difícil, porque aquí hay como tres tangentes, ¿no? Que de que o debí de haberme puesto el stop loss, no debí de haberme entrado en el trade, debí de haberme salido acá. Son como muchas cosas, pero yo creo que yo lo hice bien, realmente. Aunque creo que pude haberlo hecho mejor, tal vez moviendo el stop loss, pero yo no estaba para aguantar ya más dolor emocionalmente, así que simplemente lo dejé así. Pero sí, me pude haber salido acá arriba, si vuelve y se apreciaba, tal vez unos, con ese puchecito así, tal vez unos 20, casi unos $30 probablemente de ganancia, y aquí definitivamente me salía en ganancia full, pero al final ese no fue el caso, lamentablemente. Y ya llegaba a los 6.30 acá arriba, hubiese estado súper, súper positivo, pero la cosa es la que hay. Y lamentablemente ese no fue el caso para nosotros con SPY, entonces simplemente salí en pérdidas ahí, pero nada, se mantuvo. Entonces el trade de Nvidia que están viendo acá, este fue un tremendo trizazo, que poco se habla, tremendo trizazo. Yo estaba muy down mentalmente, déjame quitar el Fibonacci para que se vea claro. Era más o menos la misma situación que en SPY. Sin embargo, que se veía más bullish y tenía más potencial de estar más bullish que SPY. Simplemente que SPY cuando arrancó el mercado simplemente se fue para arriba. Pero yo no estaba en arriesgarme en eso porque yo sabía que SPY tenía más chance de volverse basado en el contexto de las temporalidades mayores que Nvidia. Entonces yo simplemente decidí quedarme con Nvidia, aunque se veía más lenta. El punto es que Nvidia venía en esa tendencia bajista, sin embargo, el viernes, luego de ese push a la baja que dio un retracement que rompió el high de pre-market y eso causó una tendencia alcista micro. O bueno, de por sí en macro, 15 minutos. La tendencia estaba alcista, es el punto. Vino, respetó el low y dio el push overnight en el market. Sin embargo, yo estaba claro de que, dando el contexto de que SPY y QQQ estaban neutrales y de que la tendencia en una hora de por sí estaba bajista, yo sabía que, aunque había roto acá, podíamos rechazar en este punto e irnos a la baja. Entonces yo estaba preparado para algunos trades. El primero era que viniera y rompiera este low, que en 5 minutos también coincide con como ese low de microtendencia. Rompiera a la baja, retesteara y nos fuéramos a la baja. Iba a apuntar, tenía los diferentes targets. El primero era el punto de control de volumen, que se puede ver acá. Míralo ahí, punto de control. El segundo era el llenado del gap, acá abajo. También tenía este low. Y bueno, el último low que realmente no le iba a apuntar. Y esto estaba muy lejos de la TR. Realmente mi mejor target era el punto de control. Probablemente me hubiese salido ahí. Al final el precio sí rompe al open, pero no me da señal de entrada. Me dio esta vela. Me tentó entrarme, pero dije, aquí hay algo raro en esta vela. Número uno. Número dos, son las 6:31. Las 9:31, perdón. No son las 9:35. No han pasado 5 minutos. Mejor cálmate, porque esa vela está muy sospechosa. Si me da una segunda vela que me confirma, por ejemplo, esta vela que se fue verde, si se volvía roja y cerraba así, ¿me hubiese entrado antes de tiempo? Sí. Pero decidí aguantarme y no entrarme porque se veía muy sospechoso. Y así mismo fue. Volvió, rompió el alza, retesteó y me dio la señal de entrada en esa velota ahí. Esa velunga que rompió por encima nuevamente del punto que esperamos que rompiera. Entonces hago mi entrada en este punto acá. Y me entro con tu contrato. Y acá abajo estoy arriesgando unos $43, creo que es. Entonces viene, rompe, y aquí era el punto que estaba esperando que rompiera para mover mi stop y poder entrarme en el trade de spike, que nunca pasó, o pasó muy, muy tarde, que fue acá. Por fin pude mover mi stop loss y creo que estaba arriesgando unos 30 y algo de dólares acá abajo con Nvidia, que junto con SPY los 17 eran casi 50. Entonces estaba muy apretado realmente. Luego lo pude mover acá y ya estaba arriesgando unos 26. Luego simplemente vi este push, puede haberme salido, pero lo que estaba arriba eran unos $38, 39. Y yo dije, nah, yo no estaba arriesgando aquí casi $40 para salirme en un 1 a 1 acá arribota. No hay forma, boludo. Entonces simplemente la holdeé y puse mi stop loss acá, que lo ven cerca de break-even, pero realmente era como $20, $16, algo así de pérdidas, porque el contrato se mueve así diferente, se mueve raro. Pero el punto es que holdeé simplemente mi stop ahí, yo dije, esto va para arriba. Y así mismo fue, aunque me tenga que aguantar aquí hasta la tarde, pero yo lo voy a holdear. Simplemente hoy se decidió para la larga, y así mismo fue. Y entonces el target original era acá arriba, un 1 a 2. Pero como ya había pasado tanto tiempo, cuando llegó aquí arriba, estaba arriba unos $50. Y en ese punto, yo estoy viendo que estoy en un trade más largo que decidió darse para tendencia macro este trade, entonces decidí holdearlo más. Llegó hasta aquí arriba en este punto y obviamente yo tampoco soy loco. No es
que yo estoy viendo que estoy aquí arriba, $50 en profit, y me voy a dejar el stop loss acá abajote. No, ni acá. Yo simplemente lo subí acá, el stop loss. Y eran unos $39 de ganancia, que menos los 12 que perdí en SPY, hubiese sido unos 20 y algo dólares ganancias por el día, un trade chueco, un día chueco hubiese sido. Pero la gracia del Señor me salvó a mí. Y el trade dio un segundo push a la baja, empezó a acumular. Y en este punto que viene y da ese push y vuelve y confirma, simplemente muevo mi stop loss acá arriba, porque estoy claro de que si rompió la tendencia micro a la baja, vuelve y baja la baja, puede que venga y retroceda toda esta mierda. Aunque luego y vuelve y se devuelva, pero quién sabe, yo sé que puedes retroceder en todo esto, entonces no tienen seguir aguantando eso. Muevo mi stop loss en este punto, que creo que estaba ganando ahí ya los $50, exacto, porque en este punto estaba ganando 50, aquí estoy ganando $58, creo que es. Y dejo que siga corriendo, y cuando vuelvo al trade, ¡boom! Está aquí arriba. Y ahí estoy viendo que estoy $100 arriba en ese solo trade. Y yo digo, ok, espérate. Mi target diario son $100 máximo. Ya estoy $100 arriba. Yo perdí $12 hoy. Si yo llego a los 112, yo estoy más que bien para cerrar. No tengo que seguir holdeando. Si pongo el nivel de Fibonacci, lo tenía acá. Espérate. Si pongo el nivel de Fibonacci, ahí, la extensión, la segunda extensión, ese era el punto máximo que tenía. Esto era simplemente un punto medio del ATR. Este punto que ven acá, esta línea que la marqué, es simplemente marcando el ATR de Nvidia, que era de 3.40 y tantos. Que si se fijan, si marco el Open del precio del día de hoy, más o menos, exacto, 4.3, perdón, 4.35, era algo así el ATR de Nvidia por el día de hoy. Que si me marca, exacto, mira, 4.43. Entonces, 4.43 es más o menos ese ATR que están viendo acá, 4.40 y tantos, exacto. Que de hecho, creo que llegó justo y se devolvió, ¿no? 4 puntos, exacto, más o menos ahí. Más o menos cumplió el ATR y ahora se está devolviendo. Quién sabe si vuelve del push hasta la última extensión de Fibonacci. Pero yo también tenía este order block de target acá arriba, pero yo no estaba tan loco para apuntar un 5 de ATR, sabiendo que el de Nvidia es de 4 puntos y tantos. Entonces simplemente llega a mi punto de ATR, veo que estoy $100 arriba y digo, ok, tranquilo, tu target son $10 diarios, perfecto. Ciérralo en 115 porque tiene 12 de pérdidas, más las comisiones, te debería de dar aproximadamente suficiente para tú llegar a los $100 de ganancia en el día. Efectivamente, cierro en 115 y termino saliendo $102 de ganancias el día de hoy. Muy buen día, simplemente fue suerte realmente, aunque bueno, el análisis estuvo ahí, simplemente que se decidió dar para la larga, pero tuve suerte también porque Diosito me acompañó a que el trade se diera así tan fuerte hacia el alza. No mentira, el contrato terminó creo que 50% arriba. Un lunes en Nvidia, una locura realmente, un 50% un lunes. Pero ahí estuvo. Y simplemente fue suerte. Realmente no te voy a negar, porque para mí fue suerte. Aunque el análisis estuvo ahí, respeté mis reglas, pero luego de ahí ya eso fue suerte. Porque hasta cierto punto solamente puedes hacer tanto para que te salga bien el trade. Y por suerte, para mí, así fue. Ya esperemos que también los siguientes días sean así de buenos. Quién sabe, podemos terminar $500 arriba esta semana y llegar a los 1,300 en la cuenta, 1,200 en la cuenta. Nuevo all time high para la cuenta, quién sabe. Puede ir, pom, $2,000 y duplicamos la cuenta. Quién sabe, quién sabe. Pero muy buen día realmente. Me gustó. Hoy coronamos $109 en un trade de SPY. Pero primero tenemos que hablar de Nvidia, que fue lo que pasó bien. Ese trade gráficamente se ganó, pero fue una tragedia realmente. Miren qué pasó. En Nvidia veíamos que el push venía esa tendencia alcista muy bonita, linda, Fapiti. Sin embargo, en una hora se veía como un posible retroceso en macro porque rompió acá, a la baja, vino, llegó acá y se veía como que, ok, puede ser que rompa a la baja. Hay que tener cuidado. Pero entonces tenemos este order block acá. En 15 minutos también se veía. Y encima de eso era el punto de control. Yo estaba dispuesto a tomar un trade a partir de este punto y simplemente tener cuidado con que no me devolviera en el order block, y si me devolvía, simplemente coger el reversal. O si no, simplemente esperar al rompimiento a la baja y coger ese trade, que fue lo que hice, porque el trade a la baja ya se había dado en pre-market, que era lo que estábamos viendo. Rompió a la baja, eso me confirmaba y nos estaba esperando un retest, una confirmación para irme a la baja en ese punto. Entonces, Nvidia hace lo suyo, a mostrarle ahora lo que vi. En un minuto viene, rompe a la baja
Sin embargo, viene y rompe al alza nuevamente. Y en ese punto, que supera los 180, un nivel psicológico muy importante para los contratos y todo lo demás, estoy esperando una confirmación para irme al alza. Pero eso nunca llega. Simplemente llega a romper la micro acá, pero no da las confirmaciones. Entonces me quedo holdeando y rompe la baja eventualmente. Aquí estoy esperando un retest para entrarme a la baja. Ella me asusta, en verdad, porque tuve FOMO realmente. Ese trade lo tomé un poco mal por FOMO. Fue un poco emocional, no lo voy a mentir. Ese trade que ven acá se ganó gráficamente, pero perdí por el contrato. ¿Qué pasaba? Yo estaba dentro de un trade de SPY ya, arriesgando inicialmente creo que $25. Yo no quería arriesgar mucho en Nvidia, ya estaba muy positivo en SPY. No quería venir a meterme en un trade de más de $25 de riesgo como mucho, porque realmente no andaba en esas, no te voy a mentir. Entonces planeaba meterme en una orden límite o lo que sea y simplemente arriesgar poquito. Al final, Nvidia me da esa confirmación acá y yo me entro en la rechazo, está bien. Sin embargo, yo estaba contando en el contrato con que mi stop estaba acá. Se me olvidó que realmente era acá que lo tenía que poner. Y técnicamente sí fue así, pero cuando yo lo vi, yo dije, no, espérate, porque eso no fue lo que yo calculé. Yo calculé ponerlo en este punto. Entonces simplemente lo dejé en el punto original. No quería perder más realmente, pero eso es lo que debía de haber hecho, porque al final la regla los respetó el high. Debí de haberlo subido, pero no quería arriesgar más realmente. Entonces al final me saca y luego viene y se da el trade. Que eso fue lo malo. O tal vez tener un poco más de paciencia y me hubiese entrado, si no, acá directamente. Y ya el stop sí hubiese estado acá. Y hubiese sido un mejor trade. Pero bueno, son simplemente cositas que pasan. Me hubiese ganado en ese trade con unos $35 como muy mínimo porque estaba arriesgando 20. Probablemente unos 40 o algo más. Y me hubiese ido bastante bien en ese trade, no te voy a mentir. Aunque esa vela con volumen aquí asusta un poco esa velita. Entonces tal vez hubiese salido 35 para estar seguros. Pero sí, me hubiese ido muy bien en ese trade. Entonces el trade de SPY, que como fue que yo gané $86 hoy, que hice $109 en este trade, fue más o menos la misma idea. Se veía esa reacción súper rara que tuvo aquí, a la baja, al alza, rarísimo. Sin embargo, la tendencia estaba clara para mí. Estaba alcista y era la misma situación que Nvidia. Tuvo esa tendencia alcista, pero podíamos venir, romper este low e irnos a la baja a buscar esta liquidez que ya había tomado. Para mí estaba súper claro eso y no sé si en una hora sí, probablemente sí. En una hora se push a la baja, retest, probablemente podemos continuar a la baja a buscar este target acá. Entonces, simplemente espero mis confirmaciones. Al final rompe el punto que estaba esperando, sin embargo se va a la alza de una vez. Entonces me quedo holdeando, rompe a la baja, retestea, pero esa vez la noticia a las 10 se puso súper extraña. Me iba a entrar acá, pero cuando me iba a entrar acá ya estaba arriesgando mucho porque la volatilidad aumentó tanto con esa noticia que el riesgo era demasiado para mí personalmente en ese trade de SPY. Yo no quería arriesgar más de $25 porque yo estaba muy claro de que podíamos hacer un reversal al alta y yo no quería meterme all in en un solo trade. Yo quería meterme la mitad del dinero. Entonces me quedé holdeando, perdí ese primer push, esperé el retest y entonces ahí sí me entré el límite que me llenó acá. Me llenó, creo que en los 70. Me iba a poner límite en los $90 del contrato, pero me llenó en 87. Tenía mi stop en los $65 y eso me quitaba mis $22 de pérdidas, lo cual estaba muy bien para este stop de acá arriba. Entonces puse mi objetivo de 1 a 2 por si acaso. Estaba claro de que el 1 a 2 es importante, pero yo tenía el target acá abajo de liquidez. 1 a 1 a 4.5, que allá abajo hubiese sido unos $150, más o menos, con lo fuerte que pushó a la baja. O sea, hubiese hecho en vez de 109, 150. Una completa locura. Hubiese sido un trade de 1 a 6. Una completa locura de trade. Me hubiese marcado yo ahí con el trade de Nvidia. Hubiera un potencial hoy para hacer casi $200. Probablemente unos 180, 190. Una loquera de día realmente. Pero estuvo muy bien. Y llegamos al daily target, lo cual estuvo excelente. Entonces me entré aquí el limit. Empezó a bajar el trade. Empezó a pushar. Moví mis stops con los high. Primero acá. Luego me mantuve acá. No lo puse aquí directamente cuando bajó. Sino que yo estaba muy claro de que podía venir, subir y bajar. Y yo estaba dispuesto a aguantar eso. Entonces al final luego sí baja. Entonces ahí sí moví mi stop para acá. Y luego, eventualmente, en este push no lo pongo acá porque estoy claro de que también lo puede liquidar. Pero a la baja, se testea. O bueno, sí creo que sí lo puse acá arriba, pero no me acuerdo bien. El punto es que pushó, volvió a bajar y entonces ahí sí muevo mi stop para acá. Y ya, cuando estoy viendo este punto acá, que empiezo a ver que hay mechita a la baja, pero vuelve y mechita. Me estoy como que puede ser que se devuelva antes. Puede ser, porque yo no, tampoco soy mago para simplemente poner una línea en el gráfico y decir el precio va para acá. Yo no soy mago, ya que estoy muy positivo. Yo no voy a ser un maldito loco, ¿no?
Entonces, el profesor también, que estaba con él en ese día, el día de hoy, me dice de que, hermano mío, vaya cerrando. Cuando yo estaba 50% arriba, Dios mío, cuando yo estaba 50% arriba, ya el profesor me había dicho como que, yo no soy loco, pero yo iría cerrando si soy tú, pero yo 50%, estaba $50 arriba, ya había perdido el trade de Nvidia, me quería cagar en todo, y yo simplemente estaba acá y yo dije, no, aquí hay mucho espacio para correr, yo lo bajo el día. Llegó al 100% y él me dijo, hermano, cierra esa vaina. Y yo dije, ahí empecé a dudar y estaba muy claro, ahí fue que me dio cuenta, gracias a Dios, de que vi esto, de que yo quedarme dentro de ese trade hubiese implicado simplemente yo meterme en un nuevo trade acá, poner mi stop acá arriba y apuntar acá. No hacía sentido. Ya ese push fue muy agresivo y yo estaba claro de que podía venir un reversal. Al final el reversal fue corto y llegó de una vez, pero así como fue corto podía ser grande y podía venir y sacarme el stop. Yo no soy mago, yo no sé, pero yo estoy claro de que las probabilidades no están a mi favor en ese punto. Yo prefiero simplemente cerrarlo ahí y dejarlo que sea. Y al final así fue. Gané 109 menos la pérdida de Nvidia, fueron $86 en el día. Y eso me llevó la cuenta de los 850 que los dejamos ayer a los 940. Ya me faltan $60 para llevar la cuenta nuevamente a los $1000 y recuperarlo todo. Y entonces ya después de ahí empezamos a duplicar. Y técnicamente, si llevamos la cuenta a los 1100, técnicamente dupliqué la cuenta. ¿Por qué? Porque la cuenta llegó a estar en los 550. Entonces, si lo llevo de 550 a 1100, técnicamente duplica la cuenta, aunque empezó con 1000, pero como quiera, una cuenta duplicada. Y si se duplica una cuenta, se puede duplicar rota, ¿no? De 1000 a 2000, que es lo que buscamos desde un inicio. Entonces, estaría excelente, realmente. Pero ya vamos, 850 la dejamos ayer, 750 el viernes y hoy 940. Vamos bien. Hicimos $80 hoy. La cuenta volvió a los $1000. Andamos pumping, señores. Ya por fin regresamos al punto de origen. Casi, casi técnicamente duplicando una cuenta. Entonces, Nvidia, la que veíamos, era que llegó. Luego se acuerdan de lo que dijimos ayer, de que el mercado venía, pompeó, hizo el play a la baja. Y entonces, luego de ese pump, se veía que podía venir a rechazar a la baja. Luego de ese push a la baja que dio, entonces veíamos que o podíamos seguir rompiendo la baja o ya ese sería el pivote para seguir la tendencia de dentro e irnos al alza porque muy macro, seguimos realmente muy alcistas. Entonces, esto era simplemente o a la baja o pivote al alza, que fue lo que terminó sucediendo. Marqué mi orden de bloque aquí muy claramente. En 15 minutos se veía el wick que dio acá, rechazo, bombeo, retest, y yo esperaba que me pudiera dar un buen trade retrocediendo acá y luego yéndose al tope de la consolidación. Si no, rompimiento de la consolidación e irnos al alza. Me dio al final Nvidia el trade al open, bueno, no al open, sino de una vez, pump inmediato, se veía que estaba más fuerte que SPY, pero por muchísimo, andaba más potente. Y luego del retest que me dio, ya me dio la confirmación en esa vela, ahí, que cierra justo en el mismo nivel, ya para mí es suficiente. 4 velas blancas seguidas, se ven bien, entonces me entro con un contrato arriesgando $22 en ese punto. Luego el precio vuelve y da pues, un puchecito acá en esa vela. El contrato todavía no se había apreciado y seguíamos break-even. Entonces me entro en un segundo contrato, lo que rompe por encima, se veía bien, se veía que todavía seguíamos por encima del promedio del mercado. O sea, el mercado estaba muy débil mientras que mi daba fuerte. Y arriba de eso, lo que me impulsó a mí a meter el segundo contrato y decir, bueno, estoy dispuesto a que este sea mi único trade del día de hoy. No me importa, me gusta el trade, entonces eso es lo que voy a tomar. Fue el hecho de que esa vela vino con mucho volumen, bajista, yo me cagué realmente, y entonces cuando vino y rechazó eso y dijo, no, vamos a ir al alza, yo dije, eso está muy bullish, me voy a entrar con dos contratos. Arriesgué $43 en ese trade y marqué primero mi 1 a 2 y luego mi 1 a 2.5, que era el tope de la consolidación que teníamos a nivel psicológico de 179. Y se fijan acá, que de hecho ahora que me fijo, estuvo justo con el high rechazándolo, creo, y no me fijé en eso. Sí, mira, por justo. Ay, debí de haber considerado salirme antes entonces. Pero el punto es, yo veo mi línea de 1 a 2. Veo estas dos velas verdes fuertes y digo que si el precio decide pushear nuevamente, yo estoy dispuesto a cerrar por lo menos un contrato. Entonces pongo una orden límite para cerrar. En ese momento estaba 80 positivo, 1 en 40. Cierro límite
que con comisiones me cierre en 39 positivo, pero estoy dispuesto a cerrar un contrato porque sé que si vuelve a pushear, ya ese push va a ser muy extenso y puede volverse hasta acá abajo. Yo no estoy dispuesto a aguantar eso para que después me rompa. Y aparte de eso, veo que empieza a consolidar, ya tengo un contrato cerrado, y cuando veo que mamonea, me empiezo a cagar feamente. No estoy dispuesto realmente a que baje acá abajo, entonces estoy entre como que poner la orden acá arriba o poner la orden simplemente para que me cierre aquí, y ando cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, pero al final simplemente decido cerrarla acá, la pongo, dejo que cierre y me cierra, y estoy muy feliz con eso, me cierra 81 positivo. Sabía que podía romper porque es el segundo play, romper acá y seguir pushando, pero no voy a tomar ese trade número uno porque ya llegamos al target de ganancias del día. Estuvo muy bien, el trade fue súper rápido y no quiero andar mamoneando también y todo, porque si bien yo podía holdear sabiendo que podía llegar hasta acá arriba, yo no soy mago y yo estoy muy claro de que también puedes rechazar de esa área. Yo no sé lo que va a pasar, pero puedes rechazar totalmente de esa área si de un momento a otro cambiar a la baja. Y más con lo indeciso que está el SPY, puede ser que Nvidia cambie muy rápidamente. Y es por este punto que tenía esta zona de punto de control acá, que vino y la rechazó. No sé si ven esa velita ahí. Vino y la rechazó luego del primer push que dio. Ahí se fijan. Y tiene esta segunda zona acá que ahora mismo la anda rechazando. Déjame marcarla más precisamente para que la vean. Mira cómo ahora mismo viene rechazando esa segunda zona de punto de control. Entonces, prefiero simplemente no andar jodiendo con nada. Si bien puedo haber aguantado más, un 1 a 3, a mí realmente no me interesa. Yo no voy a hacer agayú. Ya por ese mismo tipo de cosas que la gente decide holdear, es que se pierde mucho dinero en el mercado. Entonces, yo simplemente decidí dejarlo ahí. Y en Spyro más o menos lo mismo. La idea de que rompiera este high y no fuéramos al alza, o rompiéramos este low y no fuéramos a la baja. Estaba más claro, sin embargo, sé que los puntos para lo que se mueve SPY están muy lejos. Y cuando ya me dio el trade de Nvidia, yo estaba claro de que SPY no iba a romper si no era hasta la tarde. Y yo no iba a coger ese trade, entonces simplemente me apalanqué en Nvidia por eso. Pero también vi ese trade posible de que rompiera la baja acá y viniéramos a llenar el gap, pero no lo tomo porque no está muy claro para mí. La estructura para mí está en estos puntos y no decido meterme en ningún momento antes de ello porque para mí eso no es 100% claro. Además de que tiene un punto de control acá también pendiente y puede rebotar desde ese punto. Además de que la macro tendencia, o no, la micro por lo menos en 15 minutos, anda alcista. Y también esta de grande de acá. Entonces prefiero simplemente no arriesgarme, esperar el rompimiento de ese punto para irme a la baja o el rompimiento de este high para irme al alza. Al final, Nvidia SPY hizo lo que quiso, pero se fue rarísimo. O sea, vino, mira cómo anda, o sea, rompió a la baja, rompió al alza y ahora viene. En ese momento, que era más o menos cuando tomé el trade de Nvidia, era esto lo que se veía y estaba súper rara. Ahora en que empieza a coger ese momentum y empieza a irse al alza. Pero antes de eso estaba súper extraño. Un código de barra lo que parecía, entonces simplemente mejor dejarlo ahí. Y ya, señores, ese fue el día de hoy. Volvimos a los 1000, estamos en los 1020, creo, la cuenta. Y ya, con $80 y más, volvemos a los 1100. Y con eso duplicamos la cuenta técnicamente. Y entonces ya después, el target siguiente, los 2000. Vamos a esto. Hoy fue un día bueno, hoy fue un día light. Miren, Nvidia tenía la tendencia en una hora. Ya se saben, el patroncito este fue a piti, para arriba, de vuelta, pompeó. Entonces, vemos que podíamos seguir pompeando. O si no, devolvernos porque todavía tenemos este high que tenemos que respetar este order block y además de que acababa de romper, podía ser muy posible que se devolviera. Y era lo mismo en SPY más o menos, pero yo se lo explico ahora. Entonces veríamos esa tendencia, en 15 minutos alcista, esperamos a que rompa ese high de 15 minutos, rompe, retestea acá y me da la señal de confirmación esa vela, pero ¿qué pasa? Me está arriesgando mucho en ese trade porque yo estoy claro de que tengo el order block arriba. Entonces yo nada más quiero apuntar al order block para salirme de una vez, porque no estoy dispuesto a seguir metiéndole masa y sabiendo muy bien que puede ser un día bajista, también puede ser que todo cambie, puede ser que hagamos al order block, toquemos y nos devolvamos. Entonces no quiero simplemente limitarme a ese solo trade. Así que pongo una orden límite acá abajo, me llena y arriesgo $15. Cuando llego aquí arriba cierro en $30 positivo, ya estoy a $30 arriba en el día. Entonces, espero a que reaccione el order block, reacciona, veo que reacciona de forma débil y da esa señal fuerte de la vela al alza. Entonces ahí hago mi segunda entrada pensando que vamos a romper el order block. Al final no llega a ser el caso y terminamos respetando, apuntaba a los 1.85 del mismo contrato, un buen nivel. Al final no es el caso y simplemente nos devolvemos a la baja, rechazamos. Entonces ya en este punto
Nvidia está bajista y está siguiendo al mercado, por lo menos al SPY, porque QQQ estaba igual que Nvidia, estaba más o menos intentando irse al alza, pero no sucedió. Al final el SPY se veía muy débil desde el principio, rompió el nivel en pre-market y intentó subir al alza, pero simplemente fue liquidez, volvió a liquidar y se fue a la baja. Vuelvo y nuevamente di un retest acá, no me entré porque estaba esperando el trade de Nvidia que cogí y al final eso también terminó fallando. Entonces luego de ese drop muy intenso, espero a un retest y luego de haber perdido ese trade de Nvidia estoy pensando realmente en salirme ya. Estoy viendo como que bueno, tal vez la cosa que vi en pre-market no está tan clara, tal vez no, hoy no son un buen día, pero me recuerdo de que yo sí vi en pre-market, de que Nvidia podía también, SPY, perdón, al igual que Nvidia, venir y rechazar a la baja y en SPY se veía muy bajista. Además de que llegó al order block de por sí, eso era una muy buena señal, estaba esperando que rompiera el nivel, lo cual lo rompió, y teníamos targets más o menos en esta zona de acá. Este high acá que podía repetir o incluso este low que puede llegar acá abajote. Entonces, viendo que todavía había espacio para correr, que las señales en verdad en el SPY estaban bien, me entro, no te voy a mentir, con un poquito de FOMO y un poquito de mucha ansiedad, pero me limito a esperar a que me dé por lo menos un 1 a 2 hacia ese punto, porque si me entraba directamente en la vela que me da la confirmación, me daba un 1 a 1 y yo no iba a coger ese trade así. Entonces espero a que se devuelva y me dé una buena entrada, me la da, encuentro la entrada súper bien y cuando vienen acá abajo, estoy arriesgando creo que unos $25 en este punto, lo que me hubiese puesto unos 26, $27 negativos en el día, pero apunto a 1 a 2 y eso me da $60. 65 en el contrato, en el día terminé $62 positivo con ese tercer trade. Y ahí lo dejé, llegamos al daily target, 50 o $100. No quiero seguir arriesgando, el día está un poquito muy loco, Trump va a hablar a las 4 de la tarde, entonces mejor simplemente lo dejo ahí y hoy fue un excelente día. Hoy no ha sido un buen día para mí realmente. Hoy perdí $52 y ha sido todo por error y culpa mía desde un principio, aunque tal vez tú puedas considerar de que no fue tanto error mía, pero como que al mismo tiempo sí. Te voy a mostrar qué fue lo que pasó. SPY se veía clarísimo la tendencia en una hora que veníamos respetando y de que luego que se puso a la baja, podemos dar una continuación al alza o tal vez en su defecto, si esto realmente iba a fallar, que fue si rompiese este low e irnos a la baja. Y esperaba rompimiento acá, de pre-market high, para irnos al alza. Efectivamente rompe, se ve esa entrada linda acá, esa entrada linda acá, pero no la tomo porque ya estoy dentro de un trade de Google y si entro a ese, sí, dije Google, entenderán ahora, es que ya estaba arriesgando mucho para entrarme en ese trade, entonces no podía, tenía que esperar un retest. Al final los retests nunca llegaron, nunca me filiaron y simplemente se fue al alza y el trade se dio ya para sí, para mí. No puedo cogerlo, lamentablemente. Entonces lo mismo era en Nvidia, Nvidia era el mismo play, la misma situación. Esperábamos ese drop que tuvo acá, que podía continuar, en una hora se ve igualito así, se ve incluso más fuerte, más posible rompimiento para continuar al alza. Al final rompe al alza, pero el retest nunca llega, se pone rezagada. Realmente aquí no hay trade que valga, a menos que sea una entradita aquí, pero menos mal que no la cogí porque, ajá, no, nunca confirmó eso. Lo que sí confirmó fue acá, pero primero déjame mostrarte el trade de Google antes de mostrarte ese. Que entonces en Google se veía que venía respetando este nivel acá y que podía romperlo para irnos al alza hoy. Estaba eso muy claro. Tiramos este high de pre-market de ayer también, porque lo marqué por si acaso, y esperábamos un rompimiento. Efectivamente, al Open rompió con fuerza y esperaba un retest y una confirmación. Efectivamente, la confirmación llegó acá. Me entré en este trade y puse el stop acá abajo. Al final, incluso la segunda vela confirma, o sea que no solamente esta vela, la segunda confirma también. Uno se puede haber entrado en esa segunda vela. Pero al final me liquida, saca y el trade se da. Se da con creces y ahora mismo sigue rompiendo al alza. Realmente muy triste eso, pero nada. ¿Qué es que se puede hacer? Me hubiese dado ahí un muy buen 1 a 3, unos muy buenos dineros que hubiese hecho, pero nada, mala suerte. Entonces ahí perdí menos 37, entonces en ese punto yo tenía menos 35 en el contrato con las comisiones menos 37. El problema está en que yo arriesgué demasiado en ese trade. Yo debí de haber esperado un retest para entrarme más a la baja y arriesgar realmente unos $25 como mucho. Porque yo, Google usualmente no la tradeo. No es que no la pueda tradear, ahora que lo pienso bien, porque las señales estaban claras. Era un trade muy obvio, que mira cómo se dio, pero es que yo debía haber arriesgado realmente 25, porque eso me hubiese permitido, como máximo, porque no es una acción que tradeo usualmente, y había más trades el día de hoy. Eso fue simplemente error mío horrible. O simplemente no tradear Google y quedarme con SPY en Nvidia y no joder tanto. Eso simplemente fue porque el trade se veía hoy claro y el profesor dio la señal, pero pude haberme entrado en SPY y hacer un muy buen dinero, e incluso en Nvidia, que la razón por la que puse el stop acá, primero estaba claro el stop ahí, pero segundo, tal vez me pude haber entrado en una segunda tipo de forma, tal vez no estar tan desesperado, tal vez poner el stop un poquito más abajo, pero como el riesgo no lo permitía,
Me entré acá, puse el stop en $15 ya para terminar el día, al final me liquida y luego el trade va y se da. Obviamente una vez estaba esperando que el trade llegara hasta acá arriba, pero eso es mucho target, así que probablemente hubiese ido un poquito positivo acá, un 1 a 5, un 1 a 6 incluso, allá arriba probablemente hubiese salido ya. Y digo, no, sácame, adiós. Probablemente incluso me hubiese salido acá, qué sé yo, pero ya me hubiese salido. El punto es que no debió ser. No, fue un día triste, la verdad. Cuando me incluso yo a Daga, yo hubiese holdeado hasta acá arriba, pero ¿qué te voy a decir? Ya no sé. Simplemente hoy debí haber salido muy en profits con ese trade de SPY, solamente SPY. Me hubiese sacado ahí en profit el día entero y ya, y digo adiós, pero no. Por estupideces mías, no pude salir en profit. Entonces, eso es simplemente. Nada, ¿qué te puedo decir? Que no hay excusa. Entonces, aparte de eso, quiero mencionar que Nvidia tiene earnings ya el 28. Entonces, esa semana del 27 no la voy a estar tradeando, pero sí puede que trade Google, pero evidentemente con menos riesgo del usual, simplemente $25 como mucho, porque no es una acción que trade usualmente. Por esa semana, esos 3 días ahí que va a durar, ahí sí que me voy a permitir tradear Google, pero luego de ahí, mira, triste, triste, triste que está la situación, la verdad.